Buenos días, amados hermanos. El Señor les guarde en esta mañana, en este día del Señor. Les invito a que oremos antes de dar comienzo a nuestra escuela dominical. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, que estás en los cielos, gracias te damos en Jesucristo por este tiempo, por este espacio, por este momento. Gracias porque tus misericordias son nuevas cada mañana. Tuya es la gloria, tuya es la honra, Señor. Tuya es la adoración, tuya es la alabanza. Y por tu Espíritu Santo, Señor, sostienes a cada uno de tus santos en este lugar. Y nos muestras a Jesucristo, Señor, en nuestra vida, en nuestros corazones, en nuestra alma, en nuestra mente, en nuestro ser. A pesar, Señor, aún de nuestros pecados, tú nos arropas con tu amor, con tu perdón, con tu gracia. Nos sostienes en tus manos, Señor, y no nos dejas caer. Gracias, Señor, por este tiempo y que tu Espíritu nos continúe guiando a ver a Cristo y aprender más de ti, eterno Padre. En Cristo Jesús oramos y te damos gracias. Amén. Bueno, hermanos, hoy vamos a comenzar otro capítulo de la Confesión Bautista de 1689. El capítulo anterior estuvimos hablando con relación acerca de la creación. Hoy vamos a comenzar con el capítulo 6. Es un capítulo un poco larguito. Son 5 párrafos, pero creo que los 2 primeros párrafos nos ayudan a tener una luz de todo de lo demás. Y vamos a leer los 5 párrafos. Se me pasó pedirle el favor a los de audiovisuales para proyectarlo ahí, pero se los voy a ir leyendo. De pronto los que tengan la confesión a la mano del capítulo 6 pueden ir acompañando. Lo leemos y pasamos a explicar el punto 1. Dice el párrafo 1. A pesar de que Dios creó al hombre recto y perfecto y le dio una ley justa que hubiera sido para vida si la hubiese guardado, o amenazó con la muerte su transgresión, el hombre no la honró por mucho tiempo, usando Satanás la sutileza de la serpiente para subyugar a Eva y luego a través de ella seduciendo a Adán, quien sin ninguna coacción deliberadamente transgredió la ley en la cual había sido creada, y también el mandato que le había sido dado, el no comer del fruto prohibido, la cual agradó a Dios permitir conforme a su sabio y santo consejo, habiendo ordenado con el propósito de que fuera para su propia gloria. El segundo dice: por este pecado nuestros primeros padres cayeron de su justicia y rectitud original y de su comunión con Dios, y nosotros en ellos. Por lo tanto, por lo que la muerte sobrevino a todos, viniendo a estar todos los hombres muertos en pecado y totalmente corrompidos en todas las facultades y partes del alma y del cuerpo. El 3 dice: siendo ello la raíz de la raza humana y estando por designio de Dios en lugar de toda la humanidad, la culpa del pecado fue imputada y la naturaleza corrompida transmitida a toda la posteridad que descendió de ella mediante generación ordinaria, siendo ahora concebidos en pecado y por naturaleza hijos de ira, siervos del pecado, sujetos a la muerte y a todas las demás desgracias espirituales, temporales y eternas, a no ser que el Señor Jesús los libre. El 4 dice: de esta corrupción original por la cual estamos completamente indispuestos, incapacitados, opuestos a todo bien y enteramente inclinados a todo mal, proceden asimismo todas las transgresiones. Y el 5 dice: la corrupción de la naturaleza permanece durante esta vida en los que son regenerados
Y aunque aquella sea perdonada y mortificada por medio de Cristo, ella misma y sus primeros impulsos son verdaderos y propiamente pecado. Hermanos, son cinco párrafos. Vamos a desarrollar el primero, y hay bastante para abarcar de doctrina en todo esto, pero el propósito es poder avanzar, pero a la vez profundizar en aquellos puntos de doctrina que nos permita ver estos párrafos. Entonces dice el primer párrafo, que fue el que comenzamos leyendo, pues, que a pesar de que Dios creó al hombre recto y perfecto, Él le dio una ley justa que hubiera sido para vida si la hubiese guardado, y amenazó con la muerte sus transgresiones. Permítame aquí un momentico. Ok. Nosotros anteriormente, en el capítulo que pasamos de la creación, estuvimos viendo que Dios creó al hombre bueno, recto, justo, santo. Y hay un texto que también leímos, y es el de Eclesiastés 7:29. Usted puede verlo o puede escucharlo. Dice: y aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Entonces vemos que Dios creó a un hombre bueno, a un hombre recto, un hombre con una naturaleza recta, justa, santa. Estuvimos hablando también que cuando Dios creó a ese hombre, le comunicó atributos de justicia, de santidad. Y cuando dice que a pesar de que Dios creó al hombre bueno, ahí quiere decir de que en sí no había ninguna inclinación en la naturaleza del hombre a querer amar o a buscar el pecado. Dios lo creó bueno en gran manera. Y eso descarta de que hubiese alguna falla en el hombre con relación a inclinarse más al pecado que a Dios, porque el pecado hasta ese momento no estaba en el ser humano, no estaba en el hombre. El hombre gozaba de plena comunión, plena armonía, plena libertad con su Creador. Pero a pesar de que el hombre, Dios lo creó en esa capacidad bueno, sin una inclinación hacia el mal, hacia el pecado, hacia desear lo malo, Dios sí le dio una capacidad de decidir o de escoger entre obedecer y desobedecer. Y esos son dos temas totalmente diferentes. Dios creó al hombre justo, bueno, santo, pero le dio la capacidad de escoger, de obedecer o de desobedecer. Pero en su corazón no había una inclinación hacia el pecado, porque Dios lo creó bueno, sin ese defecto, por así llamarlo. Y dice la confesión que le dio una ley justa y amenazó con la muerte su transgresión. Le dio una ley justa, le dijo: si la vives tiene vida, y si la desobedeces tienes ¿qué? Muerte. Y vamos a ver el texto que es en Génesis capítulo 2, versículo 17. Dice la escritura de la siguiente manera, Génesis capítulo 2, versículo 17. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Dios le dio esa ley. Dios lo crea, Dios lo coloca en el jardín, y Dios le entrega una ley. Dios le dio un solo mandamiento.
¿Cuál era el mandamiento que Dios le había dado? Que no comiera. Eso fue lo que Dios le entregó. Y Dios lo creó con la capacidad de obedecer o desobedecer esa ordenanza. El hombre en ese momento tenía el poder de escoger o decidir. Porque Dios le dice, mas del árbol, no de la ciencia del bien y el mal, no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Vemos que ese texto tiene implícitamente una responsabilidad humana de decisión. Tiene implícitamente una responsabilidad humana de escoger. Eso no recae sobre Dios, esa responsabilidad está recayendo sobre el hombre. Y acordémonos, hermanos, que estamos hablando de un hombre antes de la caída. Por eso estamos hablando de un poder o de una capacidad que tiene de escoger, de decidir, de obedecer o de desobedecer directamente a Dios. Ahora, dice la confesión que era una ley justa. Una sola ley, y era una ley justa. ¿Por qué? Porque era una ley de recompensa y de castigo. En este caso, la recompensa, ¿cuál era? La vida. O en el caso del castigo, ¿cuál era? La muerte. Era una ley justa. O sea, Dios no estaba siendo injusto con el hombre. Dios siempre mostró su justicia y Dios estaba siendo aún bueno con el hombre en eso. Él le dice, aquí está la vida o está la muerte. Tú, en ese sentido, tienes una responsabilidad con relación a Adán de escoger, obedecer o desobedecerme, de cumplir o de no cumplir. Era una ley justa. ¿Por qué? Porque si obedecía, Dios justamente lo iba a recompensar ¿con qué? Con la vida, otorgándole vida, no sé, en el sentido de la vida eterna, de perdurar para siempre. O si desobedecía, ¿cuál era la consecuencia? El castigo. Y creo que eso ha quedado, esos principios de justicia han traspasado hasta hoy en día en nuestra sociedad. Nosotros podemos ver que la misma ley romana aplica y el mundo toma de esa ley romana para hacer sus códigos civiles de justicia, de ¿qué más? De penales y todo lo demás. La recompensa y el castigo. ¿Qué sucede si una persona cumple la ley? Pues va a estar tranquilo, va a vivir tranquilo, sin problemas, sin nada. ¿Qué sucede si una persona infringe la ley? Va a recibir el castigo, va a recibir la sanción, va a recibir en muchos casos hasta la misma pena de muerte. Entonces vemos que hay leyes que son justas. ¿Por qué? Porque recompensan y dan castigo. ¿Y cómo se sacia la ley cuando se desobedece? Por medio del castigo. Así se sacia la ley cuando se desobedece. Entonces Dios le está dando al hombre un mandamiento, una ley justa, recompensa, castigo. Y fue una ley justa, ¿por qué? Porque recompensaba la obediencia del hombre o castigaba la desobediencia del hombre. Hermano, y el testimonio de la Biblia es que la ley es justa, buena y santa. Muchas veces se ve el tema de la ley como que, es que Dios la colocó para restringir mi libertad. No, Él la coloca todo lo contrario, para regular la libertad del hombre, pero también para bendecir al hombre por medio de la obediencia de la ley que Él ha dado. Eso es un acto de condescendencia aún por parte de Dios a nosotros. Y muchos dicen, pero ¿por qué Dios le colocó esa ley al hombre allí en el Génesis? ¿Por qué no lo dejó sin ley? ¿Por qué no
lo dejó vivir simplemente que disfrutara del Edén. Pues hermano, hay muchos que dicen que si el hombre pasaba esta prueba, pues de seguro iba a pasar a un estado muchísimo mejor, porque se hace el paralelo con Cristo. Cristo hizo y completó lo que Adán no nos pudo dar ni completó. Y el testimonio de las Escrituras es que la ley es buena. Y la ley que Dios dio en Génesis al hombre no era una ley que lo amenazaba con la muerte solamente, porque muchas veces nos quedamos en el lado negativo de la ley. Es que Dios se la dio y lo amenazó con la muerte, lo amenazó con matarlo, lo amenazó con aniquilarlo si él no obedecía lo que Dios le había mandado hacer. Pero se nos olvida el lado bueno y justo, porque Dios le está dando recompensa de vida. Dios está siendo bueno con el hombre. Entonces estamos acostumbrados a mirar al Dios airado, al Dios que castiga, al Dios de la ira, y Dios es justo. Y Dios no es que se aire como nosotros, pero Dios es justo. Pero la Biblia también habla de un Dios bueno, de un Dios de amor, de un Dios de misericordia, de un Dios que da vida. Y esa ley era justa. Inclusive Romanos capítulo 7, versículo 12, dice que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Entonces, desde ahí miramos que la ley de Dios es santa, justa y buena. Y en este caso fue una sola ley, o un solo mandato, o un solo mandamiento. Ahora, dice, con relación a este texto, ¿era un mandamiento condicional a mantener la vida? O les pregunto, ¿era un mandamiento condicional a tener la vida? ¿Estaba condicionada la vida o la muerte del hombre a la obediencia a ese mandato o mandamiento que Dios había dado en Génesis 2:17? Y la respuesta es que sí, era un mandamiento condicional. Y este versículo, hermanos, que vemos allí en Génesis 2:17, es sobre el cual se basa lo que nosotros conocemos como la teología o más que todo el pacto de obras. Vamos, ¿qué es un pacto? Te lo voy a leer acá de una forma resumida como se entiende hoy en día en medio de nosotros. Dice, es un compromiso entre dos o más personas donde ambas se comprometen a hacer o a cumplir los acuerdos y sufrir las sanciones por no cumplir. Es un acuerdo mutuo. Son acuerdos o pactos, acuerdo o pactos, es lo mismo, bilaterales. Hay dos partes. O sea, el cumplimiento depende de las dos partes o cualquiera de las dos partes puede dar por terminado dicho acuerdo. Eso es un acuerdo mutuo. Eso es lo que muchas veces entendemos por un pacto, un compromiso, que entran dos personas, donde hay obligaciones, donde hay sanciones. El que no cumple, se le aplican las leyes, las cláusulas de ese compromiso y es castigado. Pero si la otra parte y la otra parte cumplen, ok, es un compromiso mutuo. Ahora, cualquiera de las dos puede dar por terminado ese acuerdo. Pero en el caso de Dios y Adán, podemos ver lo siguiente. Miren, hay dos partes. ¿Quiénes están involucradas en esas dos partes? Dios y Adán. Hay una base legal que está establecida. ¿Y cuál es esa base legal que se establece en ese pacto entre Dios y Adán? Es la ley del versículo 17 del capítulo 2. ¿Cuál es la base legal? Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque del día que del comieres ciertamente
morirás. Entonces, hay dos partes, Dios y el hombre. Hay una base legal sobre la cual se legisla este acuerdo o este pacto. ¿Cuál es? El mandamiento. Hay una recompensa y una sanción legal de acuerdo en este acuerdo, perdón, la redundancia, o pacto. ¿Cuáles son? Muerte o vida. Pero hermano, en este caso, ¿quién coloca las sanciones? Dios. Dios es el que coloca las sanciones y el acuerdo de este pacto. Él es quien coloca las condiciones al hombre. El hombre no le coloca las condiciones a Dios. Dios coloca las reglas del juego, como dice uno. El hombre no es el que condiciona a Dios. Dios es el que condiciona al hombre. Y así es en toda la vida cristiana, hermano. Y así es a la luz del cristianismo. Dios es quien establece las condiciones. ¿Dónde encontramos nosotros las condiciones o la base legal de esas condiciones? A través de su palabra. ¿Cómo debemos de vivir nosotros a la luz de Dios? Bajo nuestras condiciones, bajo nuestras reglas, bajo nuestros criterios, bajo nuestras políticas, o a la luz de lo que la palabra de Dios nos dice y nos muestra a través de los mandamientos. A través de los mandamientos de Él. Por eso es que Él dice, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz y siga. Negarme, o sea, negarme a lo que yo quiero, a lo que yo deseo, a lo que yo considero, por lo que Dios ha establecido aquí en su palabra. No se está hablando de una anulación de la personalidad del ser humano. Se está hablando de una obediencia a seguir a Dios a través de lo que Él ha establecido a través de la Biblia y de lo que yo creo y considero de lo que debe ser la vida cristiana. Si Dios estableció la iglesia local, el reunirnos, el congregarnos, eso es algo que está aquí. Él lo establece a través de las Escrituras. Pero muchas veces hay personas que llegan al punto de decir, no, yo creo en Dios, pero no tengo necesidad de la iglesia, no tengo necesidad de congregarme, no tengo necesidad de reunirme. Dios ama a todo el mundo por igual, yo me encargo solamente de hacer el bien, la Biblia es un libro más, y etcétera, 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 etcétera. Pero hermanos, Dios es quien establece las condiciones, Dios es quien establece las normas. Ahora, ¿cuál era el medio para honrar el compromiso por parte de Dios, del hombre para con Dios? ¿Cuál era el medio? La obediencia. Ese era el medio por el cual el hombre iba a honrar el mandato que Dios le había dado. Ahora, ¿de qué dependía la vida de Adán? De la obediencia al mandamiento, de la obediencia a lo que Dios le había entregado. La vida, en este caso, hermano, dependía de la obediencia del hombre. La vida dependía de lo que el hombre hiciese por ella para guardarla, para preservarla, para sostenerla. ¿Por qué? Porque Dios le estaba diciendo, cumple y vives. Si no cumple, mueres. Dios lo sostuvo a través de su palabra. Allí vemos la palabra de Dios en ese mandamiento. Y la palabra de Dios le decía, te sostengo en la vida si obedeces. Pero la palabra de Dios también le decía, te sostengo en la muerte si desobedeces. Ahí estaba la sentencia de Dios y es palabra de Dios, la vida y la muerte en este sentido. Hermano, y aquí hay algo muy interesante en todo esto. Con relación al concepto de
de la santificación, lo cual muchos o muchas personas quieren ganar por el cumplimiento de las obras de la ley. En cuanto más guardo la ley de Dios, más santo soy. Para muchos, la santificación consiste en cumplir la ley para poder así ser santos o tener un espíritu o alma santa delante de Dios, el cumplimiento de la ley. Pero, hermanos, surge una pregunta, y es: en el nuevo pacto con Jesucristo, ¿la ley santifica? En Adán estaba en un estado de condición puro, santo, justo, bueno. Y Dios le da una ley para que se sostenga para vida o para muerte. Pero la pregunta es, ¿la ley santifica? Miren, Dios creó a Adán y Dios da a Adán una naturaleza buena, justa y santa. Él lo crea en su ser como un ser puro. Si ustedes ven ese orden, Dios lo crea, Dios lo coloca en el Edén, Dios lo hace bueno, Dios lo hace puro, Dios lo hace justo, Dios lo hace santo, y después es que le da la ley para que así Él la pueda cumplir. No sé si están llevando el argumento. Dios crea esa alma, ese ser justo, puro, santo, bueno, y después le entrega la ley para que Él la cumpla. O sea, Él ya era delante de Dios bueno, puro, tenía una justicia y una santidad antes de que Él cumpliera esa ley. Ahora Dios después se la da. Y bueno, hay divisiones de la ley. Muchos hablan de la ley moral, de la ley positiva, pero de eso no estamos hablando en este momento, sino en general de la ley de Dios. Entonces, así lo hemos visto en Génesis hasta ahora. Y en el Nuevo Testamento, hermanos, Dios guarda el mismo orden. Dios guarda el mismo orden. Mire, Dios crea nuevas criaturas. ¿Qué dice la Biblia? Porque en Cristo somos nuevas criaturas, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Dios crea nuevas criaturas, Dios da un nuevo nacimiento por medio del Espíritu Santo. Ahora la vida del Espíritu de Dios está en nosotros, en sus hijos, y después de eso le da la ley. Dios primero nos santifica, no por las obras de la ley, sino por medio de la sangre del Cordero, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Un texto bíblico para respaldar esto. Podemos ir a Hebreos, que el pastor Javier lo predicó, pero miremos un momentico. Hebreos capítulo 10, versículo 10. Dice la Biblia de Hebreos capítulo 10, verso 10. Por esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una sola vez y para siempre. Y más adelante en el versículo 14 dice: por medio de una sola ofrenda hizo perfecto para siempre ¿a quién? A los santificados. Miren lo que hace él: la sangre preciosa del Cordero, un sacrificio perfecto, puro y santo. Pero el versículo 16, miren lo que dicen ahí mismo: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días. Pondré mis leyes en sus corazones y las escribiré en sus mentes. O sea, Dios, Él nos hace nacer de nuevo.
Todo nuestro ser espiritual, más cuerpo, todo lo que somos es regenerado por su Espíritu. Ahora es su Espíritu Santo en nosotros. Y cuando nos hace nacer de nuevo, nos ilumina, nos da la visión, la claridad de Cristo. El pacto en Jesucristo es que la ley ahora es escrita ¿en dónde? En nuestros corazones y en nuestra mente. Lo mismo que allá, lo mismo el Señor hace acá. Él cambia primeramente el ser del hombre, lo hace nacer de nuevo. Esa naturaleza pecaminosa la hace nacer por Jesucristo, por su Espíritu Santo, y nos da la ley de Él en nuestros corazones, en nuestras mentes. Ahora, la ley, hermano, muestra cuál es la voluntad de Dios, pero también nos muestra la ley el pecado. Primera de Juan, capítulo 3, verso 4, dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Hermano, yo creo que este es un concepto que aún en los no creyentes pueden meditar y lo lleva a reflexionar. Si tú infringes la ley en la sociedad donde viven, ¿qué pasa? Es malo. No nos vayamos a los términos bíblicos, simplemente qué pasa si se infringe la ley en la sociedad en medio de lo que hacemos, en un trabajo, en el colegio, donde estemos. Es malo, hay penalidades, tienes que cumplir. Cuando hay pólizas y hay que se infringió una norma que nos mandaron y se nos pasó, pero la póliza tiene que responder. Se incumplió la ley, se infringió la ley, se paga la consecuencia. La Biblia dice que el pecado es infracción de la ley. Todo aquel que vive a espaldas de los mandamientos de Dios es pecado. Así de sencillo, pues nos lo muestra las Escrituras. Pero la ley, a pesar de que muestra la voluntad de Dios y el pecado, el hombre jamás será libre de culpa por cumplir las obras de la ley. Romanos 3:20, miren un texto, dice: porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. En pocas palabras, el hombre tampoco será santo ante Dios por el cumplimiento de la ley. Ahora, hermano, ¿hacia dónde vamos? El ser santo, apartado, conlleva una condición dada directamente por Dios al mismo ser, a la misma naturaleza, a la misma esencia del hombre. Por eso es que dice el Señor: se ha de cambiar un corazón de piedra y colocar un corazón de carne. Y en ese corazón de carne que Él coloca en Jesucristo es que dice: escribiré mi ley en su mente y en su corazón. Un nuevo nacimiento, una regeneración. Es algo que Dios da y no algo que el hombre gana. Por eso esa naturaleza santa se deja ver, ahora sí, por medio del cumplimiento de los mandamientos que Dios nos ha dejado para que nosotros vivamos de acuerdo a su voluntad, que es un tema totalmente diferente. Para ilustrarlo con las mismas escrituras, nosotros vemos en Romanos capítulo 2, versículos 14 y 15, dice: porque cuando los gentiles que no tienen ley, no tienen la ley de Moisés, no tienen la ley de Dios escrita, y dice que hacen por naturaleza, o sea, hacen de forma natural lo que es de la ley. Esto, aunque no tengan ley, son ley para sí mismo, mostrando las obras de la ley escritas en sus corazones.
Toda la humanidad tiene las obras de la ley escritas en sus corazones. Los creyentes tienen la ley de Dios escrita en sus corazones. Pero el no creyente son las obras, pero eso no concierne en este momento. Pero ¿a dónde voy? Miren, los no creyentes, los no cristianos, hacen por naturaleza las obras de la ley que están en ellos. En pocas palabras, hermanos, los gentiles, los no creyentes, los no hijos de Dios, ¿sabe qué hacen? Cumplen los mandamientos de Dios. Aún los ateos cumplen por naturaleza los mandamientos de Dios. Ellos cumplen las obras de la ley, pero, porque así dicen las escrituras, pero ¿son ellos más santos ante Dios o los ayuda en su, no sé si es válido colocar en su santificación progresiva, aunque ellos esto no les aplica, para con Dios en el día final, hermanos? Ellos cumplen por naturaleza lo que es de las obras de la ley. Toda la humanidad tiene una conciencia del bien y sabe que hay que hacer el bien y sabe que no se puede hacer el mal. Eso es algo innato de todos nosotros. Y el hombre hace por naturaleza lo que son de acuerdo a la ley de Dios. Pero eso no los hace a ellos más santos delante de Dios en el día final. ¿Cuál es el problema si ellos hacen las obras de la ley? Entonces, hermano, hay algo que va mucho más allá de eso. ¿Y cuál es el problema? La naturaleza. La naturaleza del ser humano. Por eso dice 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Hermano, el problema de la caída del hombre es que cayó toda su naturaleza. Miren, muchas veces nosotros intentamos que las personas cambien por medio de obras. Y es cierto, hermano, tenemos que exhortar a través de las Escrituras en medio de donde vivimos, nuestra familia, donde estemos, al que tenga la oportunidad, por medio de la Biblia. Pero muchas veces queremos que la persona cambie por cumplir una obra que es de acuerdo a la voluntad de Dios. Un ejemplo, el no creyente, buscamos exhortarlo queriendo modificar su conducta para que su conducta vaya de acuerdo al mandamiento de Dios. Pero nos olvidamos de que es un ser caído, una naturaleza caída, y que lo que necesita ser cambiado, regenerado, transformado, es el corazón, el ser, el alma de esa persona. Porque si no, vamos a ser como esa piedra que se le coloca un chorro de agua y solamente pega y sale, pega y sale. No hace nada, hermanos. Aunque por naturaleza puede hacer obras de acuerdo a la voluntad de Dios, al mandamiento de Dios, pero tiene una naturaleza totalmente caída, totalmente alejada de la voluntad de Dios. Por eso nuestra oración es que el Señor cambie el corazón, la naturaleza, el ser de la persona. Hay personas que son definitivamente más malas que otras, pero el que sea más malo que otro no lo hace menos malo delante de Dios. Todos dos son culpables si no tienen una naturaleza transformada por el Espíritu de Dios, si no tienen al Espíritu de Dios en ellos. Por eso cuando uno, más de buscar uno exhortar a una persona a llevarlo a que cumpla un mandamiento, no sé, X, Y, uno debe tratar de mostrarle a Cristo, mostrarle el Evangelio, mostrarle que sí es un pecador, la justicia de Dios está contra él
y si no se arrepiente, sufrirá las consecuencias eternas del infierno. Más que querer cambiar la conducta de la persona, tenemos que buscar y mirar más en esa persona, que vea a Cristo y que Cristo se apiada de esa persona y que venga a los pies del Señor. Hermano, porque muchas veces los que hemos estado en el pentecostalismo hemos atravesado por eso, de querer cambiar el corazón de las personas a través de las obras. Pero es algo que Dios hace. Hermano, y por eso Dios da a Adán una naturaleza buena, justa, y después da su ley. Por eso Dios nos hace nacer de nuevo, nos justifica, nos santifica y después coloca y escribe la ley en nuestra mente y en nuestros corazones para dar un verdadero sentido de obediencia. Hermanos, si la justificación y la santificación, que son dos términos totalmente diferentes, fueran por la ley, el hombre no hubiese necesitado de la sangre o del sacrificio de Cristo, que es lo único que verdaderamente nos santifica. Y lo vemos en el sacrificio del Señor en Hebreos. Y es lo que verdaderamente nos hace santos, separados, perfectos, puros delante de Dios. Dios ve a su Hijo en nosotros. Solo es la obra de Cristo por medio del Espíritu Santo quien está en nosotros y nos ayuda en nuestra santificación progresiva, apartándonos del pecado y a obedecer la ley, a cumplirla. Pero ahora, ¿por qué, hermanos? Por amor a Dios y no por temor. Por amor, ya la ley no es un peso. Ahora nuestro ser, nuestra alma, nuestro espíritu han sido cambiados de tal manera que nosotros ahora buscamos agradar a Dios naturalmente, porque es el Espíritu de Dios en nosotros. Ahora, ¿hay luchas con el pecado? Sí. ¿Se manifiestan los deseos de la carne en nosotros? Sí. Nos pueden arrastrar muchas veces si paramos, pero el Espíritu de Dios está en nosotros para ayudarnos a observar el mandato de Dios y obedecer a Dios por amor. Ahora no somos de los que tenemos miedo a perder la salvación por castigo, sino que ahora miramos a Dios con todo el amor que el Espíritu de Dios ha derramado en nosotros. Hermano, y para ir terminando, muchos han invertido este orden en Génesis. Y así pasa en la teología arminiana o pentecostal. Cumple la ley para que sean más santos. Cumple la ley para que sean más santos. La santificación en medio de ellos se le atribuye al esfuerzo o a la capacidad humana. Es cumplir la ley y por ende, ¿hacia dónde se va? Hacia una salvación por obras. Ellos colocan primero las obras de la ley para la justificación, para la santificación, para la salvación. A pesar que digan que no, en la práctica lo hacen. Hermano, Dios dio la ley a Adán como una observancia de obediencia o desobediencia. Pero él era un hombre santo, justo, delante de Dios. Después de la caída, más adelante tocamos ese tema. Pero, ¿qué pasó con Adán? Desobedeció. Adán no cumplió la ley de Dios. Adán no cumplió el mandamiento. Y por no cumplir, su ser, su alma, su espíritu, la imagen de Dios en él, que queda destrozada, un ser muerto,
un ser que no busca a Dios, un ser apartado de Dios. ¿Pero por qué? Porque vino de un mandato que no cumplió. Dios lo creó puro, santo, justo, bueno, y le dio una ley para que se sostuviera. Y al desobedecer esa ley, todo en él se corrompió. Y por eso muere, por eso se aparta, por eso se aleja. Y el hombre queda muerto en sus delitos y pecados. Necesita una nueva vida, necesita un Salvador. Hermano, hasta aquí podemos dejar este punto. Ahí dice que el hombre no lo honró por mucho tiempo, pero ese también es un tema para tocar en la próxima, si el Señor nos permite. Bien puedan participar, Pastor Javier. Sí, yo creo que este es un tema muy importante. Bueno, ahí vamos a ver muchos otros aspectos de la depravación total. Sí. Pero creo que es importante lo que estabas diciendo, sobre todo al final. La función de la ley, eso es muy importante, porque eso puede hacer la diferencia entre un creyente verdadero y un religioso. Así es. En la creación, como estábamos mirando ahí, sí, dice que leyó una ley justa que hubiera sido para vida si la hubiera guardado, y amenazó con la muerte su transgresión. Pero la razón de por qué la ley, y como dijiste, o como dice también ahí, Dios ya había hecho al hombre recto y perfecto, ¿no? Pero la razón de por qué la ley ahí sí tenía, vamos a decir, esa función de dar vida, si se puede decir, es por algo muy específico que tú mencionaste, y que, si Dios quiere, cuando lleguemos a ese capítulo, el capítulo 7, vamos a ver en más detenimiento. Es porque esa ley, ese mandamiento que Dios les dio, no era un mandamiento cualquiera, ¿ve? O sea, porque muchos lo ven así. Muchos ven que el mandamiento que Dios les dio de no comer del árbol, pues sí, fue una orden de Dios, como un padre a un hijo, pero no, es que no es solamente eso. Ese mandamiento, en realidad, y como lo mencionaste en el verso 17, eso tiene una implicación de pacto. Entonces, la obediencia o desobediencia de ese mandamiento implicaría muchísimas cosas que afectarían no solo a Adán, sino a toda su posteridad, o sea, a todos los seres humanos, porque todos venimos de Adán. Entonces, por esa razón, el mandamiento ahí, o la ley ahí, sí tenía una función de dar vida, que si Adán hubiera guardado esa ley, eso nos hubiera afectado a todos también positivamente, ¿ve? Entonces, por eso sí cumple ahí esa función. Pero a partir de la caída, ¿verdad? Ya la ley, vamos a decir, deja de tener esa función. Porque, y como Pablo nos lo explica en Romanos y en Gálatas también, la ley ya no puede dar vida, porque por la ley es el conocimiento del pecado, ¿sí? Entonces, la ley lo que hace ahora es que es como un espejo para nosotros, para ver nuestro pecado, nuestra maldad, lo que somos, y como dice, nuestro ayo para llevarnos a Cristo, ¿ve? Entonces, pero por eso decía, entender esto es muy importante, porque esto hace la diferencia entre un creyente verdadero y un religioso. Muchas personas, e incluso en esta iglesia puede haber algunas personas que puedan estar pensando eso mismo, o creyendo, aunque no lo afirmen, pero de pronto en su interior, en su lucha con el pecado, creyendo que de alguna manera, si ellos son más diligentes en el cumplimiento de la ley, van a obtener algún beneficio de parte de Dios, o van a crecer en santidad, como si la ley pudiera otorgarnos eso. Pero no, eso solamente es posible gracias a la obra de Cristo. Así es.
Sí, el problema con el legalismo es esa parte, ¿no? Darle más énfasis a todo eso. Y algo que tocó el pastor Javier, ahí vienen en los párrafos más adelante, si entienden esto, van a entender la representación de Adán frente a Dios por la raza humana. Y van a entender el segundo Adán. ¿Quién es el segundo Adán? Cristo. Digamos, ¿cómo sería un pensamiento equilibrado para uno tomar la iniciativa de esforzarse, pero sin caer en eso, en el legalismo? O sea, ¿cómo sería un pensamiento correcto? Yo sé que la Biblia dice que pues por el Espíritu hacer morir las obras de la carne, pero en la práctica, o sea, ¿cómo se vería? Lo que pasa es que dice la Biblia que el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Yo creo que el usar esforzar, hay una responsabilidad humana que no podemos anular, pero esa responsabilidad humana está infundida por el Espíritu Santo que está en nosotros y es el que nos lleva a caminar y a obedecer. En nosotros hay una lucha. Con la carne servimos al pecado, pero con el hombre interior servimos a Dios. Y mientras nosotros no seamos glorificados, vamos a tener esa lucha siempre. Vamos a estar ahí. El tema es ceder ante ese pecado, ceder ante la tentación, irnos en pos del. Ahí sí nos toca revisarnos y mirar. Pero aún la Biblia dice que Dios coloca el querer como el hacer por su buena voluntad. En todos los hijos de Dios va a estar el deseo, el querer, el hacer por agradarle a Él. Y va a luchar. Aunque muchas veces puede que caiga, pero se levanta y no queda allí. Otros no caen, otros se mantienen firmes a los pies del Señor y aún muchos dicen que eso es la misma gracia sosteniendo al hombre. Pero por nuestras fuerzas, nuestras capacidades, no hacemos nada. Siempre vamos a caer en el pecado. Pero gracias a que el Espíritu de Dios está en nosotros, es que nos sostiene. Ahora, ¿hay una responsabilidad de no pecar? Sí, y es como el tema de lo que explicaba el pastor Javier y Daniel de la elección, del decreto. Y ahí viene en este mismo para tocarlo. ¿Dios decretó el pecado? Sí. Ahí dice que Dios decretó hasta la caída. Pero ¿Dios es responsable de eso? No. ¿Quién es responsable? El hombre. Y es la tensión que siempre hay en las escrituras. Y bueno, y esa tensión, quién sabe, hasta que lleguemos allá, que él no la... Pastor Javier. Sí, solamente que también, digamos, ayudando a responder la pregunta, lo que tú dijiste está bien respondido. Y solamente quisiera agregar algo más, y es que si bien es verdad que las fuerzas vienen del Espíritu para poder vencer el pecado, y creo que nuestra principal responsabilidad, si somos creyentes verdaderos, otra vez, esto hace la diferencia entre uno que es y uno que es un religioso, porque el verdadero, la responsabilidad principal del verdadero creyente es estar en comunión con el Señor, procurar la comunión con el Señor. Entonces, cuando un creyente está en plena comunión con el Señor, vamos a decir, es menos propenso a los ataques del enemigo, sí, que uno que descuida la comunión con el Señor. Está mucho más propenso, mucho más vulnerable a los ataques del enemigo. Entonces, yo creo que ahí está la clave, después de todo, ¿no? ¿Cómo está nuestra relación con el Señor? Porque eso va a determinar mucho a la hora que venga la tentación. Todos vamos a ser tentados igual, pero depende mucho de cuál es la comunión que yo tengo con el Señor. El estudio de la palabra, cómo el Señor venció las tentaciones con la palabra. Ahora, la pregunta es, ¿qué tanto contacto tenemos con las Escrituras? Dice Pedro, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. O sea, ¿qué tanto deseo tenemos por la palabra?
qué tanto contacto y conocimiento tenemos, porque eso nos va a ayudar mucho a la hora de la tentación también. Y acordándonos ahí del tema de amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con toda tu fuerza. O sea, el pecado cuando llega a nuestra puerta a tocar, más que como que evitar el pecado por miedo, hermano, debo de evitarlo por amor a Dios, porque verdaderamente lo amo, porque verdaderamente quiero agradarle, no por una coacción de miedo y de fuerza en el corazón que lo lleve a no hacerlo. Uy, no, qué terror si yo peco, Dios manda un rayo del cielo y me quema, y no, mejor no lo hago. No es la motivación correcta, hermano. La Biblia dice, amará al Señor primeramente, el prójimo como a ti mismo. Hermano, vamos a orar y se fue el tiempo. Dios Todopoderoso, gracias por este espacio, Señor, por este tiempo. Que tú seas siempre exaltado y visto, Señor. Y colocamos el tiempo del sermón en tus manos para ser pastoreados, Señor, confortados y fortalecidos en la exposición de tu santa palabra. En Cristo Jesús oramos y te damos gracias. Amén.